Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Estamos en vivo en esta tarde acá en los estudios de la radio con mi hermano Bruno en la operación técnica y quien te habla acá en los micrófonos, Teresa Mancilla de Escubilla. Y soy del Ministerio El Incomparable y damos gracias a Dios por esta tarde que podemos estar nuevamente acá en los estudios de la radio para hacer este programa de bendición, este programa de edificación, este programa de aliento, de consuelo y de esperanza, porque sabemos que estamos adorando al Dios vivo, el que sostiene nuestras vidas y nos ayuda todos los días, y es por Él, es por los méritos de Jesucristo que podemos decir que estamos en una tarde bendecida, en una tarde en victoria, en una tarde donde nos podemos edificar a través de su palabra poderosa, la que dice que aunque los cielos y la tierra pasen, ella no va a pasar, ella permanece para siempre. Por eso, muy agradecida a Dios de poder estar nuevamente acá en los estudios de la radio. Y seguimos en este día viendo la carta del apóstol Judas, como lo venimos haciendo un par de viernes atrás. Y damos gracias a Dios porque podemos compartir su palabra viva y eficaz. Oramos al Padre para poner este programa en sus manos, para que Él tome la situación y de cada vida esté obrando en cada necesidad, en cada hogar, en cada familia y por sobre todas las cosas esté guiándonos por medio de su Espíritu Santo a nosotros que estamos acá en los estudios para que seamos edificados mutuamente a través de la palabra de Dios. Padre eterno, gracias por esta tarde, gracias Señor por poder compartir tu palabra, por estar Señor Dios mío un día más, un viernes más acá, Señor, junto a mi hermano Bruno y a toda la audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Gracias por la vida de mi esposo, Señor, gracias por la vida de mi hermana Adriana, Señor, gracias por la vida de mis hermanos del Ministerio El Incomparable que están, Señor, en sintonía como todos los programas acompañando, Señor, y compartiendo también tu palabra a través de este medio que es la radio. Gracias, Padre amado, por los que están oyendo, Señor, desde los diferentes puntos de esta ciudad de Buenos Aires, Padre amado. Dios mío, gracias por los que escuchan en las provincias y más allá de las fronteras de nuestra nación, a través de la aplicación, a través de internet. Gracias, Señor, porque podemos compartir esta palabra de aliento, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos este programa en tus manos y oramos por todas las necesidades, sea cual fuere, Señor Dios mío, tú estarás obrando en la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas y de aquel que está escuchando por primera vez. Padre amado, Dios mío, siempre nos hablas, siempre tienes una palabra para cada una de nuestras vidas, Señor. Donde se escuchan muchas voces, Señor, donde, oh Dios mío, los oídos son aturdidos con cuantas cosas, Señor, que escuchamos a diario, Señor Dios mío, pero hay una voz que es la que queremos escuchar, que es la de tu Espíritu Santo. Es tu voz, amado Señor, la que queremos escuchar en esta tarde. Dios mío, por eso afina nuestros oídos para que podamos escuchar, para que podamos oír, Señor, oh Dios mío, y poder entender, Señor, lo que tú estás hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.
Estás escuchando Hablando de ti. Continuamos en esta tarde compartiéndote la palabra del Señor acá en la carta del apóstol Judas, pero antes te voy a pasar las líneas telefónicas a las que te podés estar comunicando: 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75 es el WhatsApp de acá de la predicadora, de la radio. Y también tenés el teléfono de línea que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Y también te podés comunicar al WhatsApp de acá, de Hablando de Ti, donde podés dejarnos un mensaje, no llamadas, pero sí podés dejarnos un WhatsApp o un mensaje de texto si querés. Es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19 en esta tarde, donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios hasta las 16 horas acá desde los estudios de La Predicadora. Así que gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, gracias por esta tarde soleada, calurosa, gracias al Señor. Bueno, estamos en tiempos donde la temperatura está elevándose y damos gracias a Dios, ¿no? Porque podemos disfrutar cada día de nuestras vidas, tanto en los días fríos como en los días calurosos, como en los días otoñales. Gracias a Dios estamos en primavera todavía, así que preparémonos para lo que se viene, ¿no? Este verano va a ser un verano bien caluroso y damos gracias a Dios, ¿no? Que podemos disfrutar cada estación del año tomados de las manos del Señor. A algunos les gusta el invierno, a otros el calor, el verano. Pero lo importante es que en cada etapa de nuestra vida está el Señor, en cada etapa de nuestras vidas está el Señor en control de toda situación, de toda vida, supliendo toda necesidad. Sabemos que el invierno tiene sus cosas como también el verano tiene sus cosas, ¿no? Y es un desafío de todos los días poder vivir, y no solamente vivir y sin saber a dónde uno va, sin saber qué rumbo tomar, sin saber lo que ha de acontecer, porque nosotros como pueblo del Señor sabemos, hermanos, a dónde vamos, sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, y todo lo que va a acontecer en el futuro lo tenemos en la palabra del Señor. Y podemos dar testimonio y fe de que la palabra de Dios se ha de cumplir, porque todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento lo vemos cumplido, ¿sí? Hemos visto el cumplimiento de la palabra de Dios, las que anunciaban de antemano acerca del siervo de Jehová, de sus padecimientos, de su sufrimiento y también de su victoria, porque la palabra de Dios no nos habla solamente de los padecimientos de Cristo, no nos habla solamente de los sufrimientos, sino que también nos habla acerca de la victoria de Jesucristo y por ende la victoria nuestra también, porque por medio de Él somos más que vencedores, hermanos, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, estamos en victoria, tenemos vida en abundancia, tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos una salida, una puerta abierta y el camino está allanado, ¿sí? Por el cual el Señor de antemano padeció por nosotros y a través de Él nosotros podemos seguir en este camino de santidad, este camino de vida, este camino de esperanza, hasta que Él nos venga a buscar, y damos gloria al Señor por eso, porque así como se cumplió todo lo que fue anunciado de antemano por los profetas en el Antiguo Pacto, así de la misma manera se ha de cumplir lo que estamos predicando en este tiempo, los que estamos anunciando cada día a través de estos micrófonos, a través de un tratado, a través de una predicación, ¿sí? A través del congregarnos y escuchar la palabra de Dios siempre, y gracias a Dios por el trabajo de cada hermano y hermana en la fe que puede servir al Cristo de la gloria, y seguimos anunciando a este Dios vivo, a este Dios eterno, a este que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y damos gracias a Dios por eso, porque estamos en este camino de santidad, en este camino de vida y de esperanza. Dios es bueno, Él nunca falla, Él nunca nos abandona.
Él siempre nos sostiene, nos ayuda y damos la alabanza al Señor, ¿sí? Damos la alabanza al Señor porque Él está en medio nuestro, como nos promete en su palabra, para fortalecernos, para sanarnos también, porque la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, ¿sí? Aún nuestros huesos trae ese refrigerio que necesitan los huesos, tremendo, ¿no? Todo lo que es la palabra de Dios, su poderoso mensaje que transforma las vidas, que convierte los corazones. Por eso en esta tarde te animamos a escuchar la palabra de Dios que vamos a estar compartiendo. Así que ya dadas las líneas telefónicas, estamos en esta tarde compartiéndote esta carta del apóstol Judas. Hemos visto el viernes anterior hasta el versículo 5, ¿sí? Donde la palabra de Dios nos habla, ¿no?, acerca de lo que aconteció con el pueblo de Israel, con el pueblo judío cuando fueron sacados de la tierra de Egipto. Y estamos viendo esta palabra que es una de las cartas actuales de nuestro tiempo, porque vemos el cumplimiento de esto que nos dice cada uno de estos versículos en nuestro tiempo, en el cual estamos viviendo. Lo vemos cumplirse en diferentes situaciones, testimonios, que ya habían acontecido en el primer siglo, pero que en este tiempo postrero, podemos ver, hermanos, el cumplimiento de esta palabra mucho más, con más frecuencia, ¿sí?, más palpante, más en una forma más directa, ¿sí? Por eso, gracias a Dios que tenemos la palabra escrita, que no nos deja a ciega, no nos deja a tientas, sino que nos ayuda a avanzar, a crecer, a saber, a entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Dios es fiel, ¿sí? Y damos la gloria al Señor por esta palabra. Y también en los versículos 4 al 6 habla acerca de 3 grupos de personas, ¿no? Y voy a volver a leer el versículo 4 en esta tarde hasta el versículo 6, y dice la palabra del Señor así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y esto ya lo hemos visto, ya este versículo 4 lo hemos desarrollado, y también vemos que en este versículo comentó algo muy importante el apóstol Judas, ¿sí?, al describir a las personas que eran falsas e hipócritas. De eso básicamente está hablando aquí, que vienen con malas intenciones, ¿no? Dice la palabra del Señor que entraban encubiertamente, como por una puerta lateral, por el costado, como quien dice por la ventana, como lo hemos mencionado. No vienen de frente, sino que vienen disfrazados con una apariencia de piedad, pero como dice también una de las cartas a Timoteo, que tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Por eso, qué bueno que nosotros podamos en esta tarde conocer a Dios, conocer también a los siervos de Dios, porque de esto se trata, de que muchas personas van a tratar de entrar en las congregaciones como lo han estado haciendo desde que nació la iglesia, les digo. Y en este tiempo también lo vemos suceder estas cosas, ¿no? Que personas que vienen con intenciones, algunos con intención de promocionarse a sí mismos, no para promocionar o para anunciar el mensaje de salvación, para glorificar a Cristo, sino para glorificarse a sí mismo, hacerse reconocidos, famosos, buscando en muchos casos ser adorados, y algunos también infunden desaliento, infunden temor en los que los oyen, ¿sí?, y los esclavizan de alguna manera, porque esta carta habla cosas muy profundas, hermanos. Por eso qué bueno que Dios nos está hablando en esta tarde y nos está haciendo mención de este capítulo, o esta carta, ¿sí? Esta carta, que es una carta muy breve, que consta de un solo capítulo, donde podemos analizar a la luz de la palabra todo lo que ella nos está diciendo en este tiempo. Tiempo peligroso, según la palabra del Señor. Tiempos peligrosos los que estamos viviendo, tiempos de apostasía, tiempos, hermanos, de rebeldía, tiempos de personas que de pronto desobedecen al Señor. Siempre, en todos los tiempos los hubo, como hemos visto también en el versículo 5 que menciona acá.
en esta carta acerca del pueblo de Israel, y también en la iglesia cuando vemos el libro de los Hechos, cuando vemos las cartas doctrinales, vemos que los apóstoles del primer siglo tuvieron que enfrentarse con toda clase de peligro, contra toda clase de acechanza, ¿sí?, de los hombres impíos y de personas que se hacían pasar por hermanos y, como dice acá en esta misma carta, por maestros y algunos por profetas y algunos sí haciéndose pasar por pastores o por misioneros o como enviados, hasta falsificaban, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo más de una vez, ¿sí? Y estaban constantemente acechando a la iglesia del Señor para reducirlos, para extinguirlos, porque ese es el plan del diablo. Pero nosotros sabemos que nada ni nadie puede destruir la iglesia de Jesucristo, porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo, porque estamos arraigados y cimentados en Él. Entonces nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, pero para eso nosotros también debemos estar allí arraigados en Jesucristo. Gloria al Señor, y no llevarnos por lo que dice uno, que viene con novedades, con muchas cosas deslumbrantes muchas veces, muchas cosas cautivantes, muchas cosas muy lindas desde el punto de vista externo, muchas cosas novedosas, pero qué bueno que es estar firmes en Jesucristo. Por eso en el versículo 5 decía: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hemos visto que en primer lugar el Señor los sacó, los salvó de la esclavitud, los salvó, los llevó camino a la tierra prometida, haciendo prodigios, milagros y maravillas que eran notorios, que eran conocidos, los alimentó, los guardó, los cuidó, los protegió. Gloria al nombre del Señor, porque Él nunca nos va a abandonar. Dios es fiel, ¿sí? Y podemos ver que dice la palabra del Señor que luego de haberlos salvado, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La cosa era que no habían creído. Y así muchas veces hay personas que no creen a la palabra del Señor. Incluso las tenemos en nuestras congregaciones cantando, adorando, involucrados también en la obra del Señor, pero realmente no creen a la palabra de Dios. Acá lo importante y lo fundamental para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro crecimiento, es creer a la palabra de Dios, creer a lo que Dios nos promete. Muchas veces también sucede eso porque justamente los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos líderes, porque de eso se trata esta carta también. ¿Qué pasa? Prometen o hacen prometer a Dios cosas que Él no promete. Él no está obligado a cumplir nada que no haya prometido. El Señor no está obligado a cumplir promesas de hombre. Y muchas veces se le miente a la gente y se le dice: todo va a estar bien, nada te va a acontecer, sacate el tigre, el poder que hay en vos. Pero en realidad la Biblia dice que nosotros sin Cristo nada podemos hacer. La palabra de Dios nos enseña que somos débiles. Incluso el apóstol Pablo, un hombre tan usado por Dios, en una oportunidad tres veces dice que él rogó para que le sea quitado ese aguijón en su carne. Pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay cosas que Dios va a permitir y que nos están sucediendo, pero que nosotros, si tenemos la mirada puesta en el Señor, vamos a ser fortalecidos. Esa área débil nuestra tiene que fortalecerse en Jesucristo, en el poder de Jesucristo. Por eso esa es la invitación y ese es el mensaje del Evangelio que predicamos. No está basada en promesas de hombre. A muchos que prometen: vas a tener esto si Dios prospera, vas a tener una casa, vas a tener un auto. Gloria al Señor. Claro que sí lo vas a tener, porque Dios no desampara a sus hijos. Él tiene lo mejor para nosotros. Él quiere darnos lo mejor. Pero, hermano querido, no todo lo que te prometen muchas veces Dios está obligado a cumplir.
oírlo, sino su palabra. También en la Biblia encontramos acerca de los padecimientos, acerca de los sufrimientos, acerca de las tormentas, acerca de la confusión también. Y sabemos que nuestro Dios no es Dios de confusión, ¿sí? No es Dios de confusión, pero sin embargo, muchas veces esa confusión es permitida para que seamos probados, ¿sí? Para que veamos quién es el que nos trae esa paz, esa seguridad, para que nuestra fe no esté afianzada en los hombres, en ningún pastor, en ningún profeta, en ningún líder, por decirlo de alguna manera, en un líder espiritual, sino que nuestra fe esté fundamentada en Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Por eso, acá la palabra de Dios en este versículo 5 nos decía que ellos fueron también destruidos acá, ¿no? Destruyó, dice la palabra de Dios, porque no creyeron. ¿Por qué? Por incredulidad. Por incredulidad, dice la palabra de Dios. Y habíamos mencionado Números capítulo 14, verso 32 y 33, que decían de esta manera: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, decía en el versículo 32 del capítulo Números 14, ¿sí? Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y cargarán con vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Tremendo. ¿Qué quería decir esto? Que esa generación que salió de la esclavitud de Egipto no entraban en la tierra prometida, que iban a perecer, iban a morir literalmente. Y sus hijos iban a andar divagando por allí, ¿no? Dice, andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Qué se puede pastorear en el desierto, hermano? No, donde nada crece. Gloria al nombre del Señor. Sino que ellos también tuvieron que ver la poderosa mano de Dios, y la segunda generación que salió de Egipto, o sea, los que habían nacido allí, fueron los que entraron en la tierra prometida, salvo Caleb y Josué, que habían salido también de allí de Egipto. Ellos pudieron entrar, gloria al Señor, y damos la gloria al Señor por eso. Y así la nueva generación de israelitas cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida, ¿no? Y como Dios lo había prometido. También en el versículo 6, y acá nos habíamos quedado, donde hoy queremos retomar desde este punto. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este versículo abre para nosotros una gran verdad que no captamos con tanta claridad en ninguna otra sección de la palabra de Dios. Aunque hemos leído en otro pasaje que habría otro juicio de ángeles, en algún momento del pasado, ciertos ángeles no conservaron su dignidad, su estado o condición original, ¿sí? No conservaron su dignidad. Dios les había creado con una libre voluntad y ellos no se reproducen como los seres humanos. Así que no heredaron una naturaleza pecaminosa como los seres humanos. Y por eso, hermanos, qué tremendo, ¿no? Porque verdaderamente cada ángel fue creado por Dios con una voluntad libre. Ahora, algunas de esas criaturas espirituales fueron captadas y participaron en una rebelión por la cual fueron mantenidos en prisión. O sea que ellos voluntariamente decidieron, sin tener ninguna contaminación más que las contrataciones que hacía el mismo diablo allí en el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! Aparentemente los ángeles caídos están divididos en dos grupos, y uno de estos grupos está formado por aquellos ángeles que evidentemente se habían rebelado tanto que tuvieron que ser puestos en prisiones, encarcelados, y ya no tienen más libertad de movimiento, están allí retenidos, están prisioneros. Pero también aparentemente hay otro grupo de ángeles caídos en la rebelión que tiene libertad de movimiento y están bajo el liderazgo de Satanás. ¿Por qué será que algunos fueron puestos en prisiones? Porque también vemos, como estamos estudiando en la carta a los Efesios, capítulo 6, que estuvimos mirando los días miércoles, dice que hay potestades, hay huestes espirituales de maldad que tienen rango, que tienen
posición, ¿sí?, de liderazgo dentro de ese mundo espiritual, dentro de en los ángeles hay posiciones, ¿no?, de jerarquía también, y bueno, por eso también Dios sabe, ¿no?, hermanos queridos, lo que Él en su soberana voluntad hace, ¿no? Y parece evidentemente que estos son los demonios mencionados en las Sagradas Escrituras, los que están libres, los que están bajo el liderazgo de Satanás y tienen libertad de movimiento, igual que el mismo diablo. El diablo está vencido, está derrotado, Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, pero él está suelto. Y vemos que por muchos años el grupo crítico del cristianismo ha negado todo lo sobrenatural que aparece en la Biblia y ha negado la existencia de criaturas como ángeles. Y estamos viviendo también en una época materialista, y el punto de vista que ha predominado en tales círculos es que la idea bíblica de Dios y de los ángeles fueron en su tiempo supersticiones en las cuales la gente ya no necesita creer. A este punto hemos llegado a nuestros tiempos, por eso decimos que estamos en tiempos de apostasía, donde se empieza a negar la fe, donde se le empieza a sacar partes de la Biblia o partes de la palabra escrita, a tergiversar lo que la Biblia está diciendo. Y vemos, hermanos, que la creencia en Dios se estaba apagando con perspectiva de desaparición en esta era científica, pero qué bueno que podamos en esta tarde meditar en lo que la palabra de Dios nos está hablando. Vamos a ir a un tema musical mientras usted se puede seguir comunicando a las líneas telefónicas.
Estás escuchando Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Y continuamos en esta tarde a través de la 94.1, compartiéndote la palabra de Dios a través de la aplicación y también a través del Facebook de la radio. Damos gracias a Dios por esta tarde preciosa que podemos disfrutar en su presencia. Y volvemos acá al versículo 6, donde dice la palabra de Dios, Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y estamos viendo acá, hermanos, que los ángeles actuaron por propia voluntad y participaron en la rebelión contra Dios, siguiendo las contrataciones del diablo, por lo cual fueron mantenidos en prisión. Aunque también vemos un grupo que anda suelto, que son los demonios, los que constantemente siguen a Satanás en todas sus estrategias, en todos sus movimientos. Y podemos ver, hermanos, que en muchos lugares donde estamos viendo, y donde yo me refiero a lugares, a muchas congregaciones, podemos ver que han comenzado a negar todo lo sobrenatural que aparece en la Biblia. Y han negado también la existencia de criaturas como los ángeles. Tanto los milagros como los ángeles, como los demonios y todo lo demás, ¿no? Entonces esto se convierte en una religión muerta, una religión cualquiera que se basa en ritos, en tradiciones, en fábulas, como en otras religiones también. Misticismo, hay mucho de misticismo también en muchos lugares. Por eso, qué bueno que nosotros podamos conocer la palabra del Dios vivo, del Dios eterno, ¿sí? Y sabemos que en la época en que vivimos es una época materialista, y el punto de vista que prevalece en esos círculos, ¿no?, materialistas, es que las ideas bíblicas de Dios y de los ángeles fueron en su tiempo supersticiones en las cuales la gente ya no necesita. Estoy hablando a modo social, ¿no? Estoy hablando de la sociedad en la que vivimos. El ser humano cada vez está más alejado de Dios y descree, y algunos, aunque de oída han escuchado, hasta hacen burla, ¿no?, de todo lo que la Biblia dice. Aún la gente habla hoy sobre personas que son poseídas por los demonios, que serían aparentemente aquellos ángeles caídos que no fueron colocados en las prisiones y que actúan en el presente bajo la autoridad de Satanás. Y el ser poseído por un demonio es algo aceptado por muchas personas como una realidad, por lo cual este tema es de rigurosa actualidad, siendo un tema de mayor o menor importancia o de popularidad variable también, dependiendo del país en el que estamos hablando o viviendo. En algunos lugares se le da más énfasis, en otros no. Y bueno, es una estrategia que usa el diablo, el pasar desapercibido, como vemos que estas personas se introducen encubiertamente también la actividad demoníaca, ¿no?, en las vidas, en los hogares, en la familia, destruyendo, violencia, homicidios, violaciones, cuántas cosas que suceden en nuestra sociedad, hermanos, que suceden a causa de la actividad demoníaca también. Sabemos que el pecado es el que abre la puerta a toda actividad demoníaca, pero también sabemos que Cristo vino para contrarrestar las obras del diablo. Por eso toda actividad demoníaca tiene su límite en el poder de Dios, ¿sí? Y por eso la importancia de tener a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador en primer lugar, y como nuestro Señor, ¿sí? Gloria al nombre de Dios. Y podemos ver que paradójicamente en esta era en la cual predomina el materialismo, la secularización de los valores en todos los órdenes y el escepticismo hacia todo lo que se considere religioso, sagrado
o espiritual, aún da énfasis a aquello que es estrictamente espiritual. Esto es algo realmente sorprendente y significativo que nos indica el gran vacío que existe en el corazón humano que se encuentra alejado de Dios, ¿sí? Vacío, ¿sí? Está el ser humano que está alejado de Dios. Pero triste es ver a un hermano, a una hermana en la fe que vive una religión y su corazón está vacío, porque Cristo es vida, Cristo no es una religión, Cristo no es un mito, Cristo no es una fábula, ¿sí? Cristo es vida, Él es la vida, gloria al Señor, el camino y Él es la verdad. Por eso, qué triste cuando un cristiano lo encontramos de esa manera, es porque no está en comunión con Dios, porque realmente le falta intimidad con su Creador, con su Salvador, con su Señor, ¿sí? Y hermanos, podemos ver, ¿sí?, que el Espíritu Santo va a estar amonestando a la persona cuando de pronto empieza a perder la fuerza, se empieza a desviar o a deslizar. El Espíritu Santo siempre va a estar advirtiendo, amonestando, corrigiendo, ¿sí?, aconsejando también, pero muchas veces el hombre al estar falto de comunión no puede oír la voz del Espíritu Santo. Por eso la importancia de tener los oídos afinados. Y también podemos ver que uno de los hechos más sorprendentes de la historia moderna, esto es algo que escribió un hombre llamado Ben Hedge en el año 1963, un artículo en el cual presentaba la idea de un nuevo Dios para la era espacial, este hombre, ¿no? Y él decía así: uno de los hechos más sorprendentes de la historia moderna ha sido generalmente despreciada por nuestros cronistas, y es el decaimiento o la lenta desaparición del cristianismo. ¡Qué tremendo! No solo las historias bíblicas están siendo abandonadas, sino que en general, aunque también se observa un tratamiento más profundo de la religión, nos referimos al concepto místico del alma humana y su supervivencia después de la muerte. Los pastores continúan predicando sobre este tema y las congregaciones aún los están escuchando. Pero las congregaciones y los pastores parecen estar convirtiéndose en museos. Hace 50 años la religión ocupaba una parte preponderante en nuestra sociedad. Sus opiniones, celebraciones tradicionales, días festivos, recibían una atención especial que se reflejaba en los medios de comunicación. La religión hoy es un tema delicado, no porque la gente tenga creencias profundas o esté dispuesta a defender sus creencias en la Biblia, sino porque no quieren escuchar ninguna discusión en cuanto a estos temas que son frecuentemente objeto de burla o de desprecio. Las personas no saben qué decir en cuanto a Dios, ni en cuanto a sus ángeles, ni sobre la historia de sus milagros, y aquellos que no quieren aparecer como anticristianos optan por el silencio o adoptan un lenguaje agnóstico. En fin, que estas reacciones ante el hecho religioso apuntan más bien hacia un final del cristianismo. Esto es lo que decía este hombre, Ben Hedges, un escritor en el año 1900, como hemos mencionado, 63, ¿sí? Y esto es lo que tantos hombres que se han levantado a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿sí?, que han visto, ¿no?, de alguna manera el cristianismo desaparecer. Pero podemos ver, hermanos, que damos gloria al Señor, que no vamos a desaparecer, sino que vamos a estar hasta que Cristo nos venga a buscar. Y él hablaba acerca de esta apostasía o este enfriamiento o esta tibieza espiritual, y hoy lo vemos más frecuentemente esto, ¿no? Incluso que se hace burla, ¿no?, de las reuniones, de los movimientos, de todas las actividades eclesiásticas, se hace burla, ¿no? En muchos medios de comunicación, y se hacen muchos videos hablando despectivamente de la palabra de Dios, hablando despectivamente de cosas que son importantes en el culto también que realizamos a nuestro Creador, ¿no? Y por eso vemos, hermanos, que por muchos años los sectores críticos del cristianismo han estado prediciendo la defunción del cristianismo o del cristianismo tradicional o bíblico. Dependiendo del sector,
del que se trate y alejándose de toda creencia que acepte los elementos sobrenaturales de la Biblia, ¿sí? Pero nosotros debemos seguir predicando al Cristo de la gloria, quien venció en la cruz del Calvario, quien resucitó al tercer día, que hizo milagros, prodigios y maravillas, que dice la palabra de Dios que no se alcanzarían los libros para escribir todos los milagros que Jesús ha hecho mientras Él estuvo en su ministerio terrenal. Y también hay algo que Él prometió, que nosotros haríamos mayores señales que las que Él hizo, a los que creemos en Él. O sea que o miente el Señor o mienten los hombres, ¿no? Que por su enfriamiento espiritual no pueden ver el obrar de Dios dentro de lo espiritual, ¿no? Y niegan, por ejemplo, todos estos temas, no quieren saber nada, no quieren escuchar, están como quien dice hartos. Algunos han dejado de predicar del arrebatamiento, han dejado y han quitado los dones espirituales que la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que reparte los dones como Él quiere. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que capacita, y sin Él no podríamos realizar la obra de Dios. Y si el Espíritu Santo está activo en este tiempo en nuestras vidas, entonces los dones también están en funcionamiento, aunque muchos los nieguen. Por ejemplo, algunos niegan el don de lenguas cuando la palabra de Dios dice que es para la edificación de la persona que tiene ese don. Es para la propia edificación en el Espíritu. Y algunos incluso han recibido este don y lo quieren usar porque ¿qué van a pensar los demás que esté hablando en lenguas, por ejemplo? Y así se empieza a un decaimiento, a un deterioro espiritual, donde ya los milagros no suceden, donde ya no vamos, ¿para qué vamos a orar a los enfermos? Si Dios conoce, Dios sabe, ¿sí? Y bueno, y cosas como esta, y nos vamos a los extremos. Pero qué bueno que nosotros podamos saber que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria al nombre del Señor. Un profesor de un seminario teológico de la ciudad de Chicago escribió lo siguiente en un libro titulado El cautiverio urbano de las iglesias. El protestantismo estadounidense, una vez famoso por su diversidad, se está homogeneizando en lo que es casi una nueva fe, y si continúa en la dirección actual irá dejando progresivamente de existir hasta los próximos años, durante los próximos años. Y eso es lo que dijo este hombre, ¿no? Que es profesor de un seminario de teología. Pero, hermanos queridos, sin embargo, más recientemente, ¿sí?, y en los últimos años se ha producido un retorno a la fe, una renovada atención a todo aquello que es sobrenatural. En algunos países, este movimiento de renovación y énfasis en lo sobrenatural se ha iniciado fuera del contexto de la iglesia institucional, es decir, en círculos de convivencia social, tales como, por ejemplo, entre estudiantes de universidades o en algunos movimientos o grupos llamados paraeclesiales. Y en otros países se ha iniciado en el seno de iglesias históricas tradicionales, tanto conservadoras como de otras tendencias. Por todo ello, en la actualidad se está hablando sobre los demonios, Satanás, los ángeles, y mayormente sobre el poder y la acción de Dios, tal como la Biblia trata este tema. Por ello decimos que lo sobrenatural ha aparecido nuevamente en esta era espacial y materialista por excelencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Por un lado están aquellos que han dejado de creer, han dejado de predicar, han dejado por causa del materialismo y por causa de su falta de comunión, su falta de santidad, su falta de consagración, pero también podemos ver que a pesar de eso el Señor, como las iglesias tradicionales se iban cerrando, ¿sí?, y dejaron entrar estos pensamientos, estas filosofías, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que descendió en el libro de los Hechos capítulo 2, donde dice que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los que estaban allí orando, aguardando la promesa del Señor, es el mismo Espíritu Santo que comenzó a actuar fuera, ¿no?, de lo que es
congregación, en reuniones. En una oportunidad cuando nosotros nos convertimos con mi esposo, año 85, año 86, llegamos al camino del Señor, un año de diferencia tenemos en el camino del Señor. En ese año 86, y nosotros nos hemos casado en el año 87, pero antes en ese hubo un mover tremendo de Dios, y saben que en una ocasión en la iglesia donde nosotros teníamos con nuestro pastor allá en Lanús Oeste, en Gerli, ¿sí? En Gerli, llegó un grupo de 40 jóvenes, así empezaron a entrar. Y no venían vestidos tradicionalmente, pero venían llenos del Espíritu Santo, porque ¿qué había pasado? Ellos se reunían, era un grupo de personas que se reunían, ¿saben para qué? Para drogarse, ¿saben para qué? Para inyectarse, ¿saben para qué? Para todo ese tipo de vicio que ellos estaban acostumbrados, y era un grupo importante, ¿no?, de jóvenes en aquel lugar. ¿Y qué pasó? Uno de ellos conocía la Biblia y empezaron a hablar allí, empezaron a hablar la palabra de Dios, y la presencia de Dios tomó dominio de ese lugar. Y algunos de ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y estaban llenos, hermanos, y empezaron a suceder milagros, y ellos mismos, ¿cómo es que ellos vinieron? No es que vino uno de afuera a predicar, uno en esa condición. No nos olvidemos que la palabra de Dios nos enseña acerca de David en la cueva de Adulán. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él puede levantar a quien sea para hacer su obra majestuosa. Y podemos ver el poder y el mover de Dios, que Él es el que convierte el alma. Cuando un corazón se abre, se rompen las cadenas, se destruye toda fortaleza, cae toda ceguera, toda venda, gloria al Señor. Y Dios comenzó a hacer una obra maravillosa en estos jóvenes. De tal manera que aquellos que vivían en concubinato se abstenían, ¿para qué? Para luego poder casarse y ordenarse. Todos esos milagros los hemos visto en nuestra iglesia nosotros, gloria al Señor, y amén de que también Dios ha obrado en nuestras vidas. O sea que cuando la iglesia o las congregaciones dicen no, esto no, porque esto debe ser así, ponemos estructura, podemos poner mandamientos humanos por sobre la palabra de Dios, el poder de Dios y la obra de Dios, Él se va a encargar de actuar, hermanos. Miren que los ángeles anhelan hacer lo que nosotros debemos hacer, que es predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y luego de la tanda publicitaria seguimos compartiendo palabra de Dios en esta tarde preciosa. Inicio de espacio publicitario. ¿Problemas con tu heladera, aire acondicionado o lavarropas? No te preocupes. En SIL Refrigeración y Electricidad tenemos la solución. Técnico matriculado en refrigeración y electricidad, heladeras familiares y comerciales, aires acondicionados, lavarropas, electricidad domiciliaria e industrial, trifásico, monofásico, motores eléctricos y más. Además, realizamos cableado estructurado, cámaras de seguridad, centrales telefónicas y controles de acceso. Contactanos ya al 11 40 50 9902. Seguinos en Instagram y Facebook como Sebastián Larrama. SIL Refrigeración y Electricidad. Tu solución rápida, confiable y garantizada. Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan te invita a escuchar Voz de Belén todos los sábados 13 horas. Sintoniza Radio La Predicadora 94.1. Te esperamos en la calle Soberanía Nacional 2528. Soberanía Nacional 2528. Entre Luis Bernet y Zamudio, en el centro de Gregorio de la Ferrere. Los días lunes, miércoles y sábados 19:30 horas. Domingo 10 de la mañana. Búscanos en Facebook como Belén Casa de Pan. En YouTube como Belén Casa de Pan.
Te esperamos, Dios. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más, probá nuestras comidas. Alma Brutia, lo más rico para vos. Vuelve la segunda temporada de Jehová es mi guerrero. Una vigilia radial poderosa para fortalecer tu espíritu y clamar juntos en unidad. Todos los viernes de 23 horas hasta las 2 de la madrugada por FM 94.1, La Predicadora, en enlace con Radio Antorcha, FM 93.7, con la conducción de los pastores Mari y Rubén Barrios, trayendo palabra, oración, alabanza y la presencia viva de Dios. Búscanos en Facebook como La Predicadora 94.1, señales antes del fin. No te lo pierdas, porque para Dios nada es imposible. Diciembre en la 94.1 Radio La Predicadora. Te invitamos a que durante los miércoles de este diciembre estés escuchando tu programa Revolución Juvenil Marcando Huellas, de 10 a 13 horas, con la conducción de Priscila y Enzo Ruiz del Ministerio El Incomparable. Mi nombre es Ezequiel Alessandría de Única Vía y acordate, diciembre en Revolución Juvenil Marcando Huellas por tu radio, la 94.1, La Predicadora. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Continuamos acá en la segunda hora de Hablando de ti hasta las 16 horas y gracias por la hermana Virginia Rosa que está escuchando y que también nos pide oración por su vida. Gracias, hermana Virginia. Dice que le duele el cuerpo, la cabeza y también por su hija Lucía Sánchez porque está engripada. Así que vamos a estar orando luego por nuestra hermana también en esta tarde. Y así como lo hizo mi hermana Virginia Rosa, lo podés hacer vos a las líneas telefónicas que te hemos compartido en este día. Damos gracias a Dios por su presencia, por su amor, por su fidelidad, porque vemos su poderosa palabra que aunque los cielos y la tierra pasen, ella nunca va a pasar, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Por eso Dios es bueno y está en control de todas las cosas. Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel. Así que agradecemos su presencia en esta tarde y también por cada vida que está en sintonía, de los que escuchan, como los que van a escuchar luego también en la repetición del programa.
Estamos en esta tarde compartiendo la carta de Judas, pero antes de continuar le voy a pedir a mi hermano Bruno que pueda pasar otro tema, ¿sí? Otro tema musical, y continuamos luego compartiendo palabra de Dios. Nuestro enemigo levanta su ejército proselitista de la desunión, robando siempre palabras del viento que otros heredan sin reflexión. Vos, yo, libres de esas ataduras. Lejos de esa confusión mental, son unos pocos dueños de sí mismos, no necesitan de ningún disfraz. La rebeldía no debe mostrarse idiota, sin hacer nada, no sirvió jamás. Vos, yo, libres de esas ataduras. Vos, yo, lejos de esa confusión mental. Nunca seremos la razón de un sentimiento vencido. Tenemos fuerza y elección para decirles que estamos vivos. Estamos vivos. Vos, yo, estamos vivos. Vos, yo, libres de esas ataduras. Vos, yo, lejos de esa confusión mental. Nunca seremos la razón de un sentimiento vencido. Tenemos fuerza y elección para decirles que estamos vivos. Estamos vivos. Vos, yo, estamos vivos. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti.
Gloria a Dios. Continuamos acá en Hablando de Ti, como decía este tema que acabamos de escuchar. Vos y yo estamos vivos, ¿sí? Y qué bueno que nosotros estamos en nuestros cabales y que nadie nos arrastre, ¿no? De nuestra manera de pensar, de nuestra manera, ¿no? De vivir, que es en Cristo Jesús, hermanos. Que no seamos arrastrados, confundidos, quitados de donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque el Señor nos designó un lugar donde nosotros podamos crecer, donde nosotros podamos prosperar, donde podamos ser bendecidos. Muchos en muchas ocasiones dicen, bueno, me tengo que mudar porque el lugar donde yo vivo, gloria a Dios, si se muda a un lugar mejor, ¿no? Y tengo estos problemas, pero el problema muchas veces no es donde nosotros vivimos, sino cómo vivimos, qué es lo que hay en nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cómo estamos, ¿sí? Ese es el problema muchas veces, ¿sí? Porque la maldad existe, porque el diablo existe, porque los demonios existen, ¿sí? Y porque sabemos que están en actividad constante y ellos son perseverantes también. ¿Para qué? Para poder atacarnos todos los días, ¿sí? La maldad existe, ¿sí? Y también existen las malas personas, ¿no? Las malas personas, no solamente el diablo, porque el diablo no tendría oportunidad si los corazones no le dan lugar, si el hombre no le adorara, si el hombre no le prestara su cuerpo, sus pensamientos, si no lo dejara que él reine en su corazón, ¿sí? Porque muchas veces el hombre alberga odio, rencor, rencilla y todo tipo de cosas que le abren las puertas al diablo, a Satanás, ¿sí? La lujuria, la lascivia y cuántas cosas, hermanos, la idolatría, la rebeldía, como estamos viendo acá, la incredulidad. Por eso qué bueno que nosotros, hermanos, no seamos vencidos. Dice la palabra de Dios, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien, dice la palabra de Dios. Generalmente la carne quiere obrar el mal, generalmente, ¿sí? Siempre quiere actuar la carne, pero los que somos nacidos de nuevo vamos a dar lugar al Espíritu, al Espíritu. Y para dar lugar al Espíritu Santo nos debemos humillar, ¿sí? Gloria al Señor. Debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que Él sea glorificado en nuestras vidas, para que verdaderamente esa debilidad nuestra sea fortalecida en Cristo. Hay salida, hay esperanza en esta tarde. Por eso lo que estamos compartiendo aquí acerca de las opiniones y de las diferencias de muchos que se han enfriado y han dejado de creer en Dios, en todo lo que la Biblia nos habla, ¿no? De este mundo espiritual que existe, gloria al Señor, y también otros han vuelto a la fe, gloria al nombre del Señor por eso también. Y así que tanto hombres como mujeres de cualquier edad hoy muestran cierta preocupación al mirar a su alrededor a un mundo secularizado, en el cual todos los valores parecen haber sido cambiados o deformados según las preferencias y las costumbres o modas de la sociedad. Y hablando en general estamos, ¿sí? Sabemos ahora cómo llegar a la Luna y a otros planetas del sistema solar, pero no sabemos cómo controlar la naturaleza humana aquí en la Tierra. Uno solo necesita leer los periódicos, ver en la televisión, los medios de comunicación para enterarnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Los medios de difusión como la radio, la televisión, que nos hablan del panorama que impera en ciertas grandes ciudades o en las ciudades pequeñas también, porque ahora no hay distinción, ¿no? Esta situación, debido a la precaria o insuficiente vigilancia y al aumento de la delincuencia del carácter más violento, ha dado lugar a la aparición de urbanizaciones protegidas por personal armado, ¿sí? A muchas personas, dependiendo del lugar en que residan, les resulta imposible salir de noche sin correr graves riesgos. Y este es el mismo riesgo de muchos cuando permanecen en sus hogares también sin haber dotado a sus casas o pisos de sistemas de vigilancia y alarma. O sea que uno corre peligro dentro y corre peligro fuera, ¿sí? Gloria al Señor. Vemos todos los días cómo entran en las casas, cómo roban, cómo matan, ¿sí?
por una bicicleta, por un celular, ¿sí? Por un par de zapatillas. Ese es el valor que el ser humano le pone a su prójimo. Pero, hermanos queridos, por eso la importancia de lo que dice la palabra de Dios: en vano vela la guardia si Jehová no guardare la ciudad. Gloria al Señor. Qué bueno que es saber que el Señor nos protege, nos libra, nos ayuda incluso en medio de la situación. Y si Él permite que de alguna manera entren en nuestras casas, también tenemos la confianza y la seguridad de que Dios va a restituir todo, ¿sí? Hace algunos años, aún en esta edad materialista en la cual vivimos, se había dicho que la naturaleza humana estaba mejorando a causa de las grandes oportunidades para la educación y el desarrollo tanto técnico como intelectual. Pero estaban progresando tanto que incluso sacaron la ideología de género, por ejemplo, en nuestra nación, ¿sí? El casamiento igualitario y todas estas cosas, ¿no? Que vemos que empezaron a instruir desde el jardín de infantes. Gracias a Dios que ahora todo esto volvió hacia atrás. El Señor escucha el clamor de sus hijos, de su pueblo. Por eso la importancia de poder orar. Y estas eran o son leyes perversas que atentan contra la integridad del ser humano, ¿sí? Atentan contra la integridad de los niños, incluso los niños por nacer, la ley del aborto, todo eso, que incluso se arman leyes, ¿no?, para naturalizar algo que es antinatural. Tremendo. Y así el hombre cree que se ha desarrollado, que ha crecido, que ha avanzado en este mundo materialista, en este mundo tecnológico, donde vemos que la ciencia ha aumentado, pero en lugar de usarla para bien, la usan para mal en muchos casos. Pero bueno, de todo esto se va a dar cuenta Dios también, ¿no? En realidad, los grandes avances en el campo de las comunicaciones y la informática, que pueden ser aprovechados por un numeroso grupo de personas de todas las edades, han creado nuevos campos para la penetración y promoción de nuevas formas de delincuencia, que afecta a todos en general, pero de manera especial a la niñez y a la juventud, que tiene acceso a tales medios sin salir de su propio hogar, ¿sí? Antes los niños podían jugar, ¿sí? Se jugaba, no se estaba todo el... Ahora no saben de jugar, no saben de juegos, no saben. Ya no usan más juguetes, sino que usan todo lo que es digital, todo lo que es tecnológico. Está bien que podamos crecer, pero se va quemando etapas, ¿sí? Se va quemando etapas y todas las cosas malas suceden dentro de las redes, ¿no? Todos los peligros que se corren con un niño, con un celular, con conexión, sin control, sin que el papá o la mamá estén presentes, y allí disciplinando y marcando y viendo qué es lo que están viendo los hijos, ¿no? Hermanos, tanto dentro del hogar como fuera del hogar. Y podemos ver que todo esto, todo este avance tecnológico, científico, el avance de la informática y de todo lo que vemos que el mundo supuestamente va progresando, vemos, hermanos, que aleja a la persona del Señor, ¿no? Pero también estamos aquellos que usamos todos los medios de comunicación y toda la tecnología para el servicio de Dios. Pero eso no quita de que también dentro de esto que el Señor nos ha concedido en este tiempo, el enemigo también tiene sus estrategias, sus planes. Como dijo alguien, si no estuviera el diablo, habría necesidad de inventar a alguien más para explicar todos los males que existen en la sociedad actual. Gloria al Señor, ¿sí? ¿Por qué es esto, hermanos? Porque nos preguntamos de dónde proviene originalmente toda esta maldad, toda esta infamia, esta bajeza moral. Según la Biblia, proviene del maligno, del enemigo de Dios. Por eso, si no estuviera el diablo, habría necesidad de inventar a alguien más para explicar todos los males que existen hoy. Vamos a otro tema.
Bruno, ¿me lo apagás?
Estás escuchando Hablando de ti. Gloria a Dios. 11 60 39 33 75 es el WhatsApp de aquí de la radio, donde se comunicó la hermana Nora Beltrán, que está con dolor de cabeza, se siente mal, y luego vamos a estar orando, hermana, también, ella ya está orando. También el teléfono de línea 60 71 38 45, 60 71 38 45, y el WhatsApp de Hablando de Ti, 11 61 77 90 19. Estamos al aire, ¿sí? Yo le decía a Bruno, me lo apagás, porque el aire me estaba afectando ya, el aire acondicionado, la garganta, y bueno, gracias a Dios, estamos en vivo y en directo en esta tarde preciosa, donde estamos compartiendo la palabra de Dios, la palabra viva de nuestro Señor, y estamos viendo en este versículo 6, donde la Biblia dice: los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 6 de la carta del apóstol Judas, capítulo 1, que es un solo capítulo, y habíamos mencionado, ¿sí?, que de dónde viene, ¿no?, esta pregunta que todos nos hacen: ¿de dónde viene o proviene originalmente toda esta maldad? ¿Sí? La delincuencia, la violencia, los hurtos, los homicidios, ¿de dónde proviene, no? Originalmente esta maldad, toda esta infamia o bajeza moral también, según la Biblia, proviene del maligno, del enemigo de Dios, ¿sí? Y también habíamos mencionado que alguien dijo por ahí: si no estuviera el diablo, habría necesidad de inventar a alguien más para explicar todos los males que existen en la sociedad actual. O sea que es imposible negar que la humanidad está depravada o viciada por el pecado. Ninguno de nosotros parece ser plenamente conscientes de que tanto usted como yo pertenecemos a una raza afectada por el pecado y a un mundo que está bajo el control del poder del mal del diablo. Esto enseña la palabra de Dios. ¿Somos salvos? Sí, somos salvos, pero en nuestra naturaleza todavía estamos batallando. Dice que la carne se opone al espíritu, y no estamos hablando de la carne, cuerpo físico, no estamos diciendo eso, sino la carne tiene que ver con algo, ¿no? Con eso, con la manera de pensar, con lo íntimo, con todo eso, ¿sí? Gloria al Señor. Algunos creen que por suprimir algunas leyes o modificar otras, la sociedad se librará de ciertas tendencias al mal. Por ejemplo, en el caso o la excusa para sacar la ley del aborto era para que no murieran tantas mujeres, ¿no?, por hacerse abortos clandestinos. Pero, hermanos queridos, no tienen en cuenta a cuántas el mal es aún mayor, porque matan a sus propios hijos en sus propios vientres, ¿sí? Y están destruyendo tanto psicológicamente como físicamente a la mujer, porque no es solamente que es afectado su cuerpo, sino que quedan daños psicológicos también luego de que una mujer se practica un aborto, porque eso es antinatura, ¿sí? Tremendo. Por eso es uno de los ejemplos. Igual que sacar una ley para el casamiento igualitario, ¿no? Para que parejas de ambos sexos se casen, ¿no?, del mismo sexo se casen, se unan en matrimonio, y eso es antinatural. Ante Dios es abominación, dice la palabra de Dios, y Él condena esas prácticas. Sin embargo, al sacar leyes, piensan que con esas cosas van a librarse, ¿no?, de las tendencias del mal, ¿sí? Y vemos, hermanos, que al contrario, ¿sí? Al contrario, la Biblia tiene algo que decir al respecto, ¿sí? Las personas se ven impulsadas a creer en los espíritus malignos para explicar la maldad que encuentran a su alrededor. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Y vemos que también existe este mundo espiritual, ¿no?, de maldad. Y con respecto a esto, podemos ver lo que las Sagradas Escrituras están puestas al día, y es la Biblia la que nos informa sobre los ángeles que se rebelaron contra Dios, como dice el versículo 6,
Y la palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a los juicios que vendrán también. Incluso aquellos que no conocen bien la Biblia hablan en cuanto a un gran día de juicio final. Y debemos aclarar que el juicio del gran trono blanco, que habla la palabra del Señor, vendrá en el futuro y será para los incrédulos, es decir, para los que no han querido creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, como podemos leer en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Aunque hay 8 juicios mencionados en la Biblia, uno de ellos será el de los ángeles y tendrá lugar en los últimos días. Tenemos un pasaje que nos habla de este tema en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 23 al 25, que dice así: pero cada uno en su debido orden, primero las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Aquí el escritor se refirió a ese poder maligno, a esas fuerzas demoníacas que existen en el mundo. Así, durante el reino milenario, estas fuerzas serán juzgadas. Por ello, el versículo 25 finaliza diciendo: preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Gloria al Señor. Vemos acá, hermanos, que el mal está también, nosotros como seres humanos somos pecadores, dice la palabra del Señor, ¿sí? Vivimos en un mundo de maldad. En nuestro propio corazón está la maldad, pero gracias a Dios que Dios nos ha regenerado y nos dio una nueva oportunidad. Pero en cuanto usted se descuida de la comunión con Dios, en cuanto usted voluntariamente, porque acuérdese esto, el libre albedrío, que tanto los ángeles, tanto el diablo, tanto los hombres que voluntariamente rechazan la palabra de Dios, están eligiendo voluntariamente, es su decisión personal, ¿sí? Por eso que bueno que en esta tarde podamos decidir por Cristo, ¿sí? Y hermanos, con el tema de las leyes que se sacan, ¿sí? Y piensan que de estas maneras, ¿no? Por ejemplo, las leyes que son para batallar contra la corrupción, las estafas y todas las cosas, no dan abasto para suprimir la maldad que está en el corazón del hombre. Al contrario, cada vez también aumentan su conocimiento, su sagacidad, su capacidad para estafar, ¿sí? ¿Cuántas estafas que hay? Hoy no hay seguridad en el mundo, salvo el Señor, que Él es sí nuestro castillo fuerte, nuestra torre, ¿sí? Gloria al Señor, el que nos guarda y nos cubre. Y después el último enemigo que será destruido será la muerte, ¿no? Luego de haber el Señor librado al mundo de la maldad, ¿sí? Como nos menciona el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿sí? Y donde en 1 Corintios 15, 23 al 25 lo hemos leído también: preciso es que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido será la muerte. Las Escrituras tienen mucho que decir en cuanto a este juicio de los ángeles y queremos mencionar varios pasajes que se refieren a este tema. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 3, leemos: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Miren la pregunta que hace acá el apóstol Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, esto es algo que no hubiéramos sabido si el apóstol Pablo no nos hubiera dicho que nosotros vamos a tener una parte en este acontecimiento, y creemos que este tendrá lugar durante el reino milenario de Cristo en la tierra, cuando estemos con Él como creyentes, pero situados en la Nueva Jerusalén, que según creemos será el hogar eterno para la iglesia. Así es que en algún momento durante ese tiempo, o sea, durante el reino de Cristo sobre la tierra, tendrá lugar el juicio de los ángeles. Y aunque nosotros hemos sido creados inferiores a ellos, un día tendremos parte en ese juicio de los ángeles. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4, tenemos otra referencia que corresponde al juicio de los ángeles,
mencionado por el apóstol Judas en esta epístola. Dijo allí Pedro, pero porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio, dice el apóstol Pedro acá en esta, gloria al Señor, en esta carta, ¿no? En la segunda carta. Y ahora esta palabra infierno aquí en realidad significa Hades, que se refiere al lugar de los que no son salvos. Ahora, en cuanto a la declaración que hemos leído del apóstol Pedro, diremos que estas prisiones no deben imaginarse parecidas a las actuales, que son medios materiales o físicos, en las cuales a veces las personas han sido retenidas por cadenas. Este lenguaje descriptivo se refiere a un lugar especial apropiado para mantener prisioneros a seres espirituales. Y esta compañía de ángeles está esperando el juicio que aparentemente tendrá lugar durante la época del reino. Gloria al Señor. Una traducción de un erudito bíblico adaptó este versículo 6 de la siguiente manera: y a los ángeles que no se preocuparon por proteger su posición original de dignidad preeminente, sino que abandonaron definidamente su propia morada, con miras al juicio del gran día, Él los aprisionó en la oscuridad y los ha puesto bajo vigilancia estricta y permanente. Así vemos que esta compañía de ángeles está esperando el juicio que aparentemente vendrá durante los últimos días. Ahora, el otro grupo de ángeles caídos son los demonios, que se encuentran por todas partes del mundo en la actualidad, y este poder demoníaco, por supuesto, es una realidad, aunque este énfasis está siendo exagerado en algunas ocasiones. Algunas manifestaciones de la llamada actividad demoníaca pueden ser falsas, aunque reconocer que algunas partes de esa actividad no pueden explicarse como si fueran fenómenos naturales o meramente psicológicos. Fue por tal motivo que en su momento alguna película como El Exorcista haya afectado o impresionado a mucha gente. Aunque alguna parte de esta producción podía calificarse como ficticia, estaba basada en hechos reales, en datos objetivos. Fue un ejemplo más de la actividad de las fuerzas del mal que operan en el mundo. O sea que esa historia tuvo lugar en la realidad, y hay también otros casos de la misma naturaleza. Gloria al Señor. También tenemos otra referencia aparte de la epístola de Judas en el libro de Apocalipsis. Encontramos varias referencias al juicio de los ángeles caídos. Por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 10, donde leemos: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí tenemos una referencia al infierno, que es el lago de fuego. Algunos discuten sobre si se tratará de un fuego literal, y podríamos decir que será más literal y peor que el fuego. En realidad, el fuego es un símbolo débil de lo que ese castigo implicará. Después de todo, los aquí mencionados son seres espirituales, y el fuego, tal como nosotros lo conocemos, no tendría ningún efecto sobre un ser espiritual. En este pasaje que hemos leído, también comprobamos que el diablo aún no se encuentra hoy en el infierno, sino que está muy ocupado en algunas circunstancias que rodean nuestras vidas, ¿sí? Su vida y la mía. Y desgraciadamente tiene un numeroso grupo de colaboradores, tanto sobrenaturales como naturales, que le están ayudando. O sea, muchas personas le están ayudando, quizás sin ser conscientes de ello. Son usados por el diablo. Por eso deja que te use el Señor en esta tarde. De la misma manera, el diablo ha sido responsable por las persecuciones que sufren los creyentes, incluyendo también las que sufrirá el pueblo de Israel durante la gran tribulación en los últimos días. Pero llegará un día cuando esta criatura va a ser expulsada. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles,
pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Satanás será aprisionado durante el periodo del reino en base a Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 3, que dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años, ¿no? Después de esto debe ser desatado y por un poco de tiempo, y finalmente él será destinado al lago de fuego. Como leímos también en Apocalipsis 20:10, ahora estamos considerando este tema de forma concisa, pero cuando lleguemos, cuando lo vemos en el libro de Apocalipsis, lo tratamos con más detalle, ¿no? Así es que Qué tremendo, ¿no? Es la palabra del Señor. Vamos al versículo 7 que dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿sí? Que nos está advirtiendo, que nos está enseñando. Este Dios de amor, el que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, también nos habla de juicio. También nos habla del lugar donde van a ir los ángeles y también los seres humanos, ¿no? Que desobedecieron al Señor, que rechazaron su palabra. Aunque ese lugar no fue preparado para el ser humano, lamentablemente muchos van a ir a ese fuego eterno. Y vemos, hermanos, acá en este versículo 7, que este fue el tercer ejemplo que Judas nos dejó sobre la apostasía en el pasado. Él ha mencionado al pueblo de Israel en su incredulidad, a los ángeles que no mantuvieron su estado original y se corrompieron, y finalmente a los pueblos de Sodoma y Gomorra y de las ciudades que estaban a su alrededor. Estas ciudades fueron castigadas de tal manera que probablemente están sepultadas en el fondo del Mar Muerto. Existe la creencia de que han sido localizadas en ese lugar. No sabemos si en realidad las han localizado o no, y no estamos seguros de que esto sea de mucha importancia para el Hijo de Dios. Lo que nos interesa saber es que Dios destruyó a estas ciudades porque sus habitantes profanaron la dignidad de sus propios cuerpos e indujeron a la gente a entregarse a las formas más extremas de inmoralidad. Es interesante ver cómo el lenguaje y los criterios de evaluación de la gente han cambiado con respecto al vocabulario de la Biblia, que prevaleció por un extenso periodo de tiempo. Al adulterio y a las aberraciones morales se las considera como el amor libre. A la persona que suele embriagarse se la considera como un alcohólico respetado. A los que comienzan a probar las drogas y acaban siendo controlados por ellas, se las considera como personas que ejercen su libertad de optar por nuevas formas de placer. Por otra parte, algunos consideran al asesino como una persona temporalmente enajenada. Así que Satanás, el enemigo de Dios, está haciendo una buena labor adoctrinando al mundo con un nuevo vocabulario. A pesar de ello, el pecado no ha cambiado de significado ante la mirada de Dios. Y el hecho de que en el pasado Dios haya castigado a las personas y sociedades por estos pecados de sensualidad debería constituir una seria advertencia para nuestra generación. En el pasado Dios ha juzgado este pecado y en nuestro tiempo también castigará a cualquier civilización que se aleje demasiado en esa dirección. Y podemos preguntarnos, ¿no?, si nuestras sociedades no han emprendido ya ese camino que parece no tener retorno. Y verdaderamente lo vemos esto a diario, cada vez más, la corrupción que había allí en Sodoma y en Gomorra, la vemos, ¿sí?
Antes era una práctica que se ocultaba, que se hacía en lo oculto, ahora es como un orgullo, ¿no? De hecho, está el día, ¿no?, de la manifestación de las personas que practican estos hechos, el día del orgullo le llaman, así, tremendo es esto. Por eso, hermanos, qué bueno que es saber que Dios no ha cambiado, ¿no? Y si está siendo arrastrado, está siendo tentado en esa dirección, aléjate, huí de allí, huí de ese lugar, ¿sí? Buscar recursos, ayuda, porque el enemigo no duerme y él quiere destruirte físicamente, espiritualmente, ¿sí? Quiere que vos perezcas en el camino antes de que el Señor te venga a buscar. Pero qué bueno que nosotros nos podamos aferrar al Señor en esta tarde. Y gracias a Dios por su palabra que es viva y eficaz. Y acá vamos a parar en esta tarde y vamos a orar por la petición de mi hermana Virginia y por la petición de la hermana, gloria al Señor, que se comunicó también la hermana Nora Beltrán. Que el Señor te fortalezca, hermana, te bendiga en esta tarde, te colme de bienes, y gracias por la vida de mi esposo también, que nos dejaba un mensaje, que ya lo estoy leyendo, gracias al Señor por la vida de él. Dice: Dios te bendiga y siga usando tu vida hermosa, dice. Gracias a Dios por su palabra, en sintonía, agradeciéndole al Señor por tu vida y la vida de Bruno, dice, y todos los hermanos. Gracias, amado esposo, Dios te bendiga también. Y la hermana Nora Beltrán decía, perdón por molestar, no es molestia, hermana, no es molestia. Le duele la cabeza, puede ser la presión, está mal, está orando la hermana. Y también la hermana Virginia Rosa nos pedía oración en esta tarde por ella y por su hija. Oramos. Si vos tenés una necesidad, te invito a que podamos orar juntos. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice que el que pide recibe, al que llama se le abrirá, Dios, y al que busca va a encontrar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias porque has cambiado nuestras vidas, porque nos perdona nuestros pecados, porque nos sostienes en nuestras debilidades, nos fortaleces, nos levantas si estamos caídos, Señor. Dios amado, nos sanas si estamos enfermos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por la hermana Nora Beltrán, Señor. Llévate todo dolor de cabeza, todo malestar, todo mareo, Señor. Tú sabes su condición, su necesidad física, Padre amado. Eres el que sana nuestro cuerpo, el que nos liberta. Llévate toda dolencia, perturbación. Trae paz en su corazón, en su mente, en todo su cuerpo, Dios mío. Oh Rey amado, toca al Espíritu Santo. Fortalece la vida de tu hija, Señor, en esta tarde. Cúbrela con tu sangre, consuela y fortalece, Señor. Oramos por ella, oramos por su familia, oramos por sus hijos, por sus nietos, por su descendencia, Señor, por su hogar, Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de Nora Beltrán, Señor. Dale nuevas fuerzas, Señor. Dale nuevas fuerzas, pon vitalidad en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Todo achaque, dolencia, espíritu de perturbación, espíritu de enfermedad. La sangre de Cristo tiene poder, Dios mío. Estamos orando, estamos clamando, estamos intercediendo por las necesidades de tus hijos, Padre, y así como mi hermana Nora, cuántas personas que están con dolencias, Padre amado. Toca a mi hermana Virginia Rosa, Señor, fortalece su cuerpo, llévate todo malestar, toda dolencia, toda gripe, todo resfrío, oh Señor, todo malestar en la vida de ella, en la vida de Lucía, Padre amado, Dios mío. Tócala en esta tarde, cúbrelas con tu sangre, Señor, a tus hijas, Padre amado. Oramos a ti, Señor, por todas las necesidades de los que están enfermos, de los que están postrados, de los que están caídos, Padre, de los que están débiles, Señor. Oramos por los que tienen diversas situaciones de enfermedad, Señor Cristo de la gloria. Eres el sanador, el que nos creó, el que nos formó, el que nos hizo, Señor amado, Dios mío. Oh Rey amado, el que sabes de toda situación, de toda adversidad,
sanidad, el médico de los médicos, Señor. Oh Dios amado, el que sabe cada una de nuestras células, en qué condición está, Padre Dios mío. Toca, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea tocado en esta tarde, Señor, por tu divina presencia. Llévate toda aflicción, toda angustia, Señor. Oh Dios mío, todo nerviosismo, toda carga, todo peso, Señor. Oh Dios, toda preocupación, Señor amado, todo lo que estorba, Señor, la paz que tú nos diste, Señor, que dice que sobrepasa todo entendimiento en esta tarde, Señor. Comienza a tocar, comienza a sanar, comienza a bendecir, a prosperar, Señor, a abrir puertas, a abrir caminos, a romper cadenas, a desatar ligaduras, a mover montes, Señor Dios mío, Dios de la gloria. Toca ahora, Señor, a la distancia, a los que están cerca, a los que están lejos, a los que están escuchando en sus hogares, Señor, los que están en el hospital, en su lugar de trabajo, también los que vienen viajando, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos, sea con prosperidad el regreso a cada hogar en esta tarde de aquellos que están trabajando, que están volviendo, Señor Dios mío. Oh Señor amado, tú eres el que suple todas nuestras necesidades, Señor. Oh Dios mío, tú eres el que, Señor, tienes cuidado de tu pueblo y nada falta a los que temen tu nombre, Señor. Oramos por los estudios que se tienen que hacer los hermanos, las hermanas que están en tratamiento médico, Señor. Dios mío, oramos para que tengan turno, para que, Señor Dios amado, Dios eterno, los resultados sean buenos, Señor. Rompe toda cadena de miseria, Señor, toda pobreza, toda escasez, toda atadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, todo espíritu de amargura, Señor, todo espíritu de odio, Señor, toda tristeza y dolor, todo abatimiento mental en el nombre de Jesús de Nazaret, toda fortaleza demoníaca, Señor, que opera en la mente, Señor, que opera en el corazón, que opera en los cuerpos, en el nombre de Jesús, derríbese ahora, Padre, caiga por tierra, Señor, toda fortaleza en el nombre poderoso, en el nombre glorioso, en el nombre victorioso de Jesús, Padre amado. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Bendice a mi hermano Bruno, bendice su hogar, su familia, al hermano Mauro, Señor. Bendice, Señor, a los operadores, bendice a los programadores que siguen en esta tarde, Señor, aquí en La Predicadora, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor y por tu fidelidad. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su fidelidad. Él es bueno, Él es bueno, Él está en control de toda situación y Él en esta tarde, si es necesario, va a operar un milagro en tu vida, una sanidad, una liberación, lo que necesites. Debemos confiar en Él y acercarnos a Él con nuestro corazón, con todo nuestro ser, con nuestras debilidades, para que Él esté fortaleciendo nuestras vidas y nos esté levantando. Gracias, Señor, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta tarde, por este programa. Quiero decirles que vamos a estar el próximo lunes, en la vigilia a partir de las 0 horas. Vamos a estar acá nuevamente haciendo la vigilia hablando de ti de 0 a 3 de la mañana. Hoy tenemos reunión a partir de las 19 horas, reunión de adolescentes, y mañana tenemos culto y Santa Cena también a las 20 horas allí en el Ministerio del Incomparable, que se encuentra en la calle Los Jazmines 565. Estamos a 3 cuadras de Avenida Cristianía, entre Las Magnolias y Los Gladiolos. Así que si querés acercarte a compartir con nosotros, estamos los días sábados y los días martes, que son de estudio bíblico, los días sábados culto general, y también, la escuela dominical a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. Gracias por Bruno. Bendiciones para todos.